Trabajo de salud mental y psiquiatría. Integrantes: Fabián Beltrán, Caterina Ibacache, Camila Ibarra, Rosa Olave, Natalia Osorio. A continuación se mostrará la historia de la salud mental y psiquiatría, tensionando las transiciones, cambios de paradigmas, reformas y abordajes. También se explicarán los conceptos de anormalidad y normalidad psicológica. Por otro lado, describiremos los fundamentos biológicos, psicológicos e influencias ambientales que explican los trastornos de salud mental, para finalizar con una conclusión. La historia de la psiquiatría. Esta comprende 7 periodos. El primero sería la antigüedad, que va desde el siglo III al año 4000 a.C., en donde acá hay una comprensión más mágico-religiosa de la enfermedad. Por ende, los sacerdotes se hacían cargo de esta. Después seguimos con el Antiguo Egipto, que va desde el año 3000 al año 1000 a.C., en donde acá empiezan a aparecer términos como útero, histeria, cerebro. Además que se tiene como centro de consulta y tratamiento al templo de Com-Ombo. Luego sigue la antigua Grecia-Roma, en donde acá se empieza más a separar el cuerpo de la religión y empiezan a aparecer métodos como la interpretación del sueño y el teatro como medio de catarsis. Después tenemos al medioevo, que va desde el año 476 después de Cristo, en donde acá el hito más importante es que la Iglesia expulsa la psiquiatría de la medicina. Luego le sigue el Renacimiento, que va desde el siglo XV al siglo XVIII, y en donde acá se empieza a construir el primer hospital psiquiátrico, además que aparece el martillo de bruja, el cual va en contra del cristianismo. Después está la era de la razón, que va del año 1789, en donde acá aparecen las primeras exploraciones neurológicas, y en donde Pinel propone el tratamiento moral en el año 1793. Además de que se empieza a investigar sobre la herencia y el ambiente, en cómo estos influyen en las enfermedades mentales. Después tenemos la psiquiatría positivista, en donde acá surgen las primeras investigaciones, además que hay una lógica biologicista y se prima más el signo que el síntoma. Luego que transcurren estos periodos, surge la psiquiatría moderna, que va desde el siglo XIX al siglo XX, en donde acá se desarrollan varios tipos de terapia, además que se instala la farmacoterapia. Y por ende hay algunos referentes que hicieron sus aportes, como tenemos a Kraepelin, a Freud, a Bleuler y a Adolf Meyer. Después, en los años 70, surgen algunos movimientos sociales, el cual impulsan al movimiento antipsiquiátrico, el cual logra la caída del hospital psiquiátrico. El primer paradigma de alienación mental se origina a fines del siglo XVIII, en donde Pinel describe la alienación como un desarreglo cerebral, también dando a entender que el alienado conserva la capacidad de autodeterminarse. En este paradigma consta la internación en el caso de un desarreglo mental, recibiendo un trato más humanitario. El segundo paradigma de las enfermedades mentales se aplica en la mitad del siglo XIX. Se le da a la enfermedad mental un trato más relacionado como patología humana. En este paradigma surge el término de semiología psiquiátrica, y el estudio de las enfermedades mentales se concentra en situaciones anatómicamente comprobables. También surge la teoría del psicoanálisis, junto con el impacto en el desarrollo de psiquiatrías. El tercer paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas, neurosis o psicosis, inicia en el siglo XX, en donde la concepción de la enfermedad mental, en la cual influyen diversos factores, como lo son las bases científicas junto con la medicina y también la teoría de la personalidad. En este paradigma surgen categorías neurosis y psicosis, en donde la neurosis son trastornos sensoriales y motores y la psicosis alteración de la personalidad. El tipo de tratamiento entregado en este paradigma eran hospitales, consultorios psiquiátricos y centros de atención primaria. El cuarto paradigma se considera mucho más los aspectos biológicos en el diagnóstico del paciente, y el tratamiento consiste en terapias psicoanalíticas, en donde la psiquiatría se une con las técnicas de genética, lo que ofrece hipótesis etiológicas. También se toman en cuenta los datos entregados por la farmacoterapia.
Mientras tanto, en Chile se consta de 3 etapas. La primera etapa del Estado benefactor de 1810 a 1950 corresponde a una ayuda manicomial pública. Aquí podemos encontrar hacinamiento y transgresión de los derechos humanos, finalizando con el surgimiento del Servicio Nacional de Salud en 1952. La segunda etapa, modelo hospital céntrico, de 1810 a 1960. En esta etapa cambiaron de manicomio a un centro hospitalario psiquiátrico. Se empezó a impartir los servicios de psiquiatrías en hospitales generales, realizando sus primeras investigaciones epidemiológicas, creando el primer programa nacional de alcoholismo y salud mental, junto con el programa de psiquiatría comunitaria en la década de los 60. Sin embargo, durante la dictadura se suspenden. Ya una vez de vuelta a la democracia, se comienzan a retomar junto a las críticas a los modelos centrados en el hospital psiquiátrico. La tercera etapa, que es la etapa actual, es una etapa ya en la salud mental es tratada de tipo ambulatoria comunitaria. Esto correspondiente a que hay una mayor expansión y visibilización de la salud mental, poniendo en marcha 3 planes nacionales de salud mental en los años 1993, 2000 y 2017. Anormalidad. Una definición para anormalidad es complejo. Tenemos que irnos hacia el concepto en el que nos encontramos. Podemos mencionar que lo anormal es cuando nos encontramos con personas que actúan fuera de la norma, lo que todo el mundo acostumbra a hacer, a tener diferentes conductas frente a la sociedad, diferentes formas de vivir, otras costumbres, tipos de alimentación, situaciones o acciones que se encuentran fuera de lo que se acostumbra como sociedad, diferencias culturales que no son aceptadas. Todo esto antes mencionado es visto como anormal, todo lo que no se asemeja al modelo de perfección humana dentro de la cultura que uno se encuentre. Hay diferentes autores que definen anormalidad. Es por lo mismo que es muy difícil entregar una definición o explicación precisa, pero sí podemos decir que es un tanto subjetivo como objetivo el definir algo o alguien como anormal. Hay múltiples factores que influyen al momento de determinar si algo es anormal o normal. El que es indicado como anormal es despreciado porque no es como todos, porque no responde al promedio, escapa de la norma de la media y cuestiona asuntos delicados. Normalidad psicológica. Definir de forma clara normalidad es un tanto complejo, ya que existen múltiples factores que influyen en ella. Cuando hablamos de normalidad o anormalidad no tenemos claridad de los límites. En esta delimitación está la influencia de factores tanto cuantitativos como cualitativos. Consideramos normal todo aquello que cumple con cierto modelo que el hombre valora y que deberíamos seguir. Normalidad etimológicamente significa dar cumplimiento a una norma. Para entender el concepto de normalidad, primero debemos abordar el tema de la norma. Tenemos distintos tipos de norma: norma descriptiva, o estadística, o modal. Norma ideal: se considera normal todo aquello que cumple con un cierto modelo que el hombre valora y supone que debe tratar de tender. La norma ideal prescriptiva o del deber es la norma del deber. Normal es aquello que es como debe ser, y desviado o anormal aquello que no es como debe ser. La norma ideal natural, constitutiva o funcional. Ese es otro tipo de norma. Cusolaro lo llama norma constitutiva y la define como aquella norma que precede a la identificación de algún procedimiento. Eysenck la llama norma natural apelando al modelo de funcionamiento en el cual se basa. Hofstadter la denomina norma funcional y señala: es el estado adecuado de un individuo en relación a sus fines y a su actividad. Esta norma enjuicia el comportamiento en base a las características y a los objetivos de un individuo, y lo considera normal cuando es adecuado y eficiente. La descriptiva o norma estadística es aquello que se observa más a menudo, identificándose la norma con la mayor frecuencia. La diferencia entre normal y anormal es cuantitativa: las conductas, las personalidades, las predisposiciones, las capacidades, los rasgos se distribuyen según la curva de Gauss. Entonces, cuando queremos determinar la normalidad,
de un sujeto de actuar, hábitos, rasgos, capacidades, personalidades, conductas, entre muchos otros, es muy difícil encontrar una definición específica a la cual apegarse, ya que todo esto será diferente, ya sea por el contexto en el que nos encontremos, la cultura en la que nos analicemos qué es normal y qué no, ya que ciertos comportamientos o actuales son normales o aceptados en ciertas culturas y en otras no, y no totalmente rechazados. Por lo tanto, es difícil determinar lo que se encuentra dentro de lo normal y lo que escapa de esto, que convierte en anormal o en una desviación, y por lo tanto sugieren una enfermedad. Fundamentos biopsicosociales de la salud mental. En el siglo XXI, la OMS propone avanzar desde el modelo biomédico hacia uno biopsicosocial para así poder comprender diferentes parámetros que influyen en la salud de la persona dado su contexto. ¿Y qué es el modelo biopsicosocial? Bueno, si hablamos de un contexto patológico, son diferentes factores que influyen en el desarrollo, bienestar y también patologías de una persona a lo largo de su vida. Este modelo lo fija George Engel, quien no separa el cuerpo y la mente como lo hace el modelo biomédico. Al desglosar la palabra, podemos ver con más detalles de qué se nutre el concepto biopsicosocial, siendo bio todo lo que tenga que ver con la biología, psico, en donde nos enfocamos la condición de salud mental de la persona, y social, donde abarcamos diversos aspectos como las redes de apoyo que tiene una persona. La combinación de estos factores influirán directamente en cómo una persona se irá desarrollando a través de su ciclo vital y definirán su personalidad. La propuesta del modelo biopsicosocial genera un lazo entre el cuerpo, el contexto personal y ambiental y las actividades de cada persona. Del mismo modo, se aborda la familia y el lugar en donde se desenvuelve, generando un abordaje integral. El modelo biopsicosocial ofrece nuevas estrategias para los tratamientos centrados en la prevención y la promoción de la salud, considerando los factores de riesgos de cada persona. Este también ofrece un mayor control en la salud de las personas y se establece un trato interdisciplinario para poder tratarlas. Desde el punto de vista de salud, consideramos como determinante la biología humana, que abarca la genética, el ciclo vital y los sistemas del cuerpo humano, el medio ambiente, sea un ambiente físico o un ambiente sociocultural, las conductas que vamos adoptando a medida de que crecemos y el estilo de vida que hemos decidido llevar, y el sistema sanitario, donde influye la accesibilidad que tenemos junto con la atención que se nos puede brindar y la calidad de esta atención. El enfoque de curso de vida va ligado a los determinantes sociales de la salud y cómo estos repercuten a lo largo de todas las etapas de nuestras vidas, tomando en cuenta todos los riesgos que se vayan generando de manera evolutiva y a largo plazo que llegaran a determinar ausencia o presencia de enfermedad, para que si este fuera el caso, poder tratarlas y no tener complicaciones en la siguiente etapa de vida. El modelo ecológico en salud mental se enfoca en que la salud y la enfermedad son un fenómeno colectivo que se manifiesta de forma individual, en donde la salud y la enfermedad son integraciones activas entre las personas y su entorno. Por otro lado, los aspectos que se presentan en este enfoque son psicológicos, biológicos y sociales, en donde estos abarcan las causas y sus manifestaciones. En caso de impacto, las políticas públicas deben generar promoción, prevención y rehabilitación en salud. También está el modelo 2 continuos, el cual entiende salud mental y enfermedad como uno solo, donde en la imagen salud mental se representa en un eje vertical que va desde un bajo nivel de salud mental hasta una salud mental óptima, y un eje horizontal que abarca ausencia de diagnóstico hasta la presencia de una enfermedad mental grave. Debemos tener en cuenta que las personas transitan a lo largo de su vida por estos parámetros. Como dato, en Chile las condiciones neuropsiquiátricas representan un 23,2% total de la carga de enfermedad, pero recibe solo un 2,1% total del presupuesto público del sector salud. En cuanto a todo lo abordado anteriormente, se nos facilitó conocer la historia de la psiquiatría, sus principales exponentes y cómo ha ido cambiando conjunto con la historia de la humanidad.
Por otro lado, integramos los diferentes términos vistos en clases, donde los pudimos investigar y entender de mejor manera. Asimismo, como grupo, quedamos súper satisfechos de haber realizado este trabajo, ya que nos sirve como futuros terapeutas ocupacionales para entender y aplicar la salud mental en el momento que tengamos que intervenir a nuestros futuros usuarios desde una perspectiva biopsicosocial y desde un enfoque de derechos.